El caso del que les voy a hablar hoy es desgarrador y nos transporta hasta Francia, donde una mujer decidió enfrentarse a la justicia después de haber permanecido cautiva durante más de 20 años. Durante todo ese tiempo, sus vecinos la tildaban de mentirosa y creían que padecía algún trastorno mental. Los médicos que la atendieron por diversas heridas, golpes, quemaduras y laceraciones jamás se detuvieron a preguntarse por qué una niña llegaba con ese cuadro. Tampoco miraron con sospecha al hombre que la acompañaba al hospital. Esa mujer vivió un infierno, mientras todos a su alrededor optaron por desviar la mirada, callar o incluso reprenderla por un supuesto mal comportamiento, cuando la realidad era muy distinta. A pesar de su profunda timidez, de no saber leer ni escribir por haber sido privada de la educación a la que todo niño tiene derecho, ella decidió presentarse una vez más ante las autoridades para contar su historia. Una historia que habría permanecido oculta hasta su muerte, de no ser por alguien que la apoyó y la animó a dar ese paso. Un relato impregnado de dolor, de agonía y de una maldad ejercida contra ella de forma brutal e inhumana. Pero para comprender mejor los hechos, remontémonos al principio de todo. Antes de adentrarnos en este caso, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita si aún no lo han hecho, para conocer los casos criminales más impactantes del mundo. Y como siempre menciono, un like de su parte ayuda muchísimo a que más personas vean estos videos. Ahora sí, este es el caso de Lydia Guardo, de Francia. Conozcamos a la familia Guardo. En 1956, Raymond Guardo se casó con Jacqueline y tuvieron 2 hijos, Bruno y Nadia. Todo parecía marchar bien, y nada hacía presagiar que las cosas torcerían para siempre. Pero era solo una fachada. En realidad, había problemas. Raymond era un hombre de carácter muy difícil, a veces agresivo, aunque Jacqueline no lo advirtió hasta tiempo después. Raymond trabajaba vendiendo tarjetas y otros impresos desde su camioneta, una furgoneta sencilla que funcionaba como una mini imprenta móvil. Sin embargo, los ingresos no alcanzaban para mantener a una familia de 4. Y la situación se volvió muy complicada. Entonces, un día decidió salir a robar a mano armada. Lo atraparon y tuvo que cumplir 5 años de prisión. Corría el año 1962 y fue durante ese tiempo que su esposa Jacqueline le confesó que estaba embarazada. Como él estaba preso, el bebé claramente no era suyo. Raymond pareció aceptar la situación y le prometió a Jacqueline que criaría a ese niño como a uno más de los suyos, sin hacer diferencias. Lydia nació el 13 de noviembre de 1962, y Raymond efectivamente la reconoció y le dio su apellido. Sin embargo, las cosas empeoraron. Lejos de cumplir su promesa, Raymond no solo tuvo escaso trato con la pequeña Lydia, sino que además abandonó a su mujer y a sus otros 2 hijos para casarse con otra mujer que había conocido mientras estaba preso y solía visitarlo. Esa nueva relación amorosa se llamaba Lucien Ulrich. Todo lo que se sabe sobre cómo Raymond conoció a Lucien es que fue mediante un anuncio clasificado, probablemente de esos tan comunes en Europa. Resulta llamativo que haya personas interesadas en conocer a alguien que está en prisión. No sabemos qué las motiva, pero algo no andaba bien en Lucien. Jacqueline, sin el apoyo de su marido y sin trabajo, tampoco quiso hacerse cargo de sus hijos, así que los abandonó. Los niños ingresaron entonces a la Dirección Departamental de Salud y Asuntos Sociales, un organismo a través del cual podían ser adoptados por otra familia. Tras el abandono, nunca más se supo de Jacqueline, aunque algunos medios franceses afirmaron que falleció, sin que este hecho esté confirmado. Los 3 niños tuvieron mucha suerte al ser acogidos por un matrimonio de buena posición económica. Durante el breve tiempo que estuvieron bajo su cuidado, recibieron amor y cariño como nunca antes habían experimentado. Sus vidas cambiaron radicalmente para bien, dejando atrás la pobreza, la delincuencia y la falta de afecto de su antiguo hogar. Los pequeños disfrutaron de una vida nueva y saludable gracias a la atención de su nueva familia. Sin embargo, esa felicidad no duró mucho. Algo inesperado sucedió y todo empezó a torcerse drásticamente. Al cumplir su condena de 5 años, Raymond decidió que quería recuperar a sus hijos. Averiguó quiénes los habían adoptado y fue a buscarlos, aunque no de la mejor manera. Una noche se presentó en casa de la familia adoptiva con un arma cargada y los amenazó de muerte, exigiéndoles que le devolvieran a los niños. El matrimonio, aterrorizado, prefirió entregarlos antes que negarse, y nunca más intentaron volver a ver a esos pequeños. Así, la vida de los niños volvió a ser una calamidad, esta vez peor que antes. Las autoridades tampoco hicieron mucho en aquel momento.
supuestamente porque se trataba del padre biológico de dos de ellos, y de quien le había dado su apellido a la tercera. Cuando Raymond y Lucien regresaron a casa con los niños, lo primero que hicieron fue sacarlos gradualmente de toda institución educativa. Si bien estaban matriculados en la escuela, era solo un requisito para poder permanecer en el edificio donde vivían, un HLM en Meaux, una pequeña localidad francesa. Pero los niños casi no asistían a clases. Ninguno volvió a llevar una vida infantil normal, y los abusos comenzaron desde ese momento. Raymond les prohibía hablar con los vecinos, y en la casa debían pedir permiso hasta para ir al baño. Pasaban la mayor parte del tiempo encerrados en sus habitaciones. Cuando empezaron a salir, era para ayudar a su padre con su trabajo. Como él tenía su pequeño negocio de imprenta, llevaba a casa bolsas de sellos con letras y precios, y así los niños aprendieron a identificar algunas letras. Raymond había hecho agujeros en las paredes para observarlos a escondidas. A veces los ataba, y cuando se portaban mal, era Lucien quien los castigaba. Ella los obligaba a llamarla mamá, pese a no ser su madre biológica. Al padre, en cambio, lo llamaban el viejo. En una ocasión, tanto Lydia como sus hermanos terminaron en la bañera con agua hirviendo a manos de Lucien. El dolor era tal que Bruno saltó del agua, gritando y llorando. A Lydia, además, le aplicaban químicos como lavandina en la piel y luego le pasaban un cepillo de perro por las piernas. Aquello no podía ser sino tortura pura y dura, porque no había necesidad alguna de cepillarles la piel después de sumergirlos en agua hirviendo con lavandina. Claramente querían torturarlos. Las quemaduras y el dolor fueron tan graves en el caso de Lydia que terminó en emergencias. Cuando acudió con su padre, Raymond dijo que había sido por culpa del sistema de agua caliente del edificio HLM donde vivían, e incluso presentó una demanda contra la propiedad. Lydia permaneció 3 meses en el hospital de Meaux debido a las graves heridas en sus piernas, y necesitaba un trasplante de piel. Pasado ese tiempo, Raymond no quiso saber nada de dejarla allí más tiempo, porque eso implicaba tener que mentir y controlar que ella no revelara la verdad al personal médico. Así que pidió llevársela a casa. Los médicos le advirtieron que no era suficiente tiempo y que lo mejor era que continuara internada, pero ante la insistencia, Raymond igual se la llevó. Ya en casa, le pidió una foto donde ella sonriera a pesar de sus heridas, para tener una prueba de que estaba feliz y bien atendida, cuando en realidad ocurría todo lo contrario. Estando en casa, el cambio de vendajes significaba algo muy distinto para Lydia. Era el momento en que su padre comenzaba a abusar de ella. Tenía apenas 9 años. Como ya mencioné, Raymond no tenía mucho dinero y trabajaba con su imprenta móvil. Cuando Lydia fue hospitalizada por las quemaduras, su padrastro solicitó una pensión por invalidez. Le concedieron una parcial, pero para que fuera total, Raymond obligó a Lydia a usar silla de ruedas durante un buen tiempo. Los vecinos de Raymond escuchaban los constantes gritos y todo el infierno que se vivía en el departamento de los Guardo. Fue por eso que los desalojaron en 1971 y se mudaron todos a una antigua granja, gracias al dinero de esa pensión. La granja estaba ubicada en la pequeña localidad de Coulomb. Perdón si pronuncio mal esta palabra francesa. Era una vivienda vieja y prácticamente abandonada. Había que refaccionarla y Raymond hacía trabajar a sus hijos para ello. Lydia y sus hermanos a veces fingían ir al baño solo para poder descansar y dormir un poco. Además del dinero que Raymond recibía por las lesiones de Lydia, tenía una numerosa familia que mantener, así que seguía con sus trabajos de imprenta, ayudado por sus hijos durante todo el día. En la granja, todos los niños fueron sometidos a violencia y maltratos extremos. Raymond obligaba a Lydia y a Nadia a usar vendas en el pecho porque no quería que les crecieran los senos, ni que otros hombres las vieran como mujeres. Sobre todo la pequeña Lydia fue la que sufrió la peor parte. Para ella, los abusos, las violaciones y los golpes comenzaron, como ya conté, a los 9 años y parecía que nunca terminarían. Antes de abusar de ella, a veces Raymond la hacía snifar éter o beber alcohol. Si Lydia se resistía, la quemaba con un paño empapado en ácido clorhídrico. En ocasiones se excedía con la dosis y tenía que llevarla a emergencias, pero nunca lo detuvieron, pese a que llevar a su hija al hospital por intoxicación con alcohol, éter o ácido clorhídrico que él mismo le había suministrado era sumamente sospechoso. Lydia intentó escapar varias veces junto con sus hermanos, pero siempre la devolvían a él. Raymond había dicho a los vecinos que ella tenía problemas mentales, así que cuando la encontraban, la llevaban de vuelta a su casa, la reprendían y la llamaban mentirosa. En uno de esos intentos, su padre, como castigo, encerró a los 3 hermanos en el sótano y los dejó sin comer durante 3 días. En muchas ocasiones, Lydia pidió ayuda a la policía, pero nunca hicieron nada.
Cada vez que se fugaba, las autoridades la devolvían a su padrastro, y allí recomenzaba el ciclo de atrocidades. Quemaduras con agua hirviendo y ácido clorhídrico en brazos, piernas y abdomen, además de encierros en el ático durante 6 meses. Durante ese tiempo, Raymond utilizaba herramientas y utensilios de cocina para abusar de ella. Lydia aún conserva cicatrices de todo lo que vivió. Sus 2 hermanos lograron escapar. Bruno lo hizo a los 15 años y Nadia años más tarde, cuando fue mayor de edad. Cuando se fueron, ninguno se llevó a Lydia, quien intentó en reiteradas ocasiones hacer lo mismo, pero siempre su padrastro terminaba encontrándola y trayéndola de vuelta para continuar con la tortura. Bruno incluso llegó a pedir ayuda legal al escapar, sin mencionar que también abusaban de sus hermanas. Logró ser reubicado en otra familia, pero sus hermanas permanecieron en la granja, donde Raymond las maltrataba con la complicidad de Lucien. Por eso Lydia nunca pudo perdonar a Bruno. Las autoridades tampoco hicieron mucho. Una vez que Bruno fue reubicado, no investigaron qué ocurría en casa de los Guardo, ni se preocuparon por saber si las hermanas estaban bien. Simplemente atendieron la denuncia de Bruno y dieron el caso por cerrado. Todo el sistema falló con Lydia. Incluso los asistentes sociales y los médicos que la atendieron por desgarros íntimos y enfermedades venéreas, porque no es que ella no saliera de casa, muchas veces tuvo que ir de urgencias al médico. En todas esas ocasiones, el padre la amenazaba y permanecía con ella durante las consultas para asegurarse de que no dijera nada en su contra. Cuando Lydia cumplió 18 años, Raymond y Lucien le dijeron que, como ya estaba en edad de tener hijos y su madrastra no podía, Lydia le daría hijos a él. Su padrastro abusaba de ella y, para supuestamente aumentar las probabilidades de embarazo, la ataba con las piernas hacia arriba. Lydia tuvo 6 hijos con su padrastro, nacidos entre 1982 y 1991. Sus nombres son Boris, Regis, Bryce, Rudy, Remy y Bruno. Cada vez que Lydia daba a luz, su padre la obligaba a decir que eran pareja para que nadie los denunciara. En todas esas ocasiones, la amenazaba con matarla, pero aún así, ella llegó a decir que el padre de sus hijos era realmente su padre. Sin embargo, nadie pareció darle importancia. En una ocasión, el médico miró a Raymond cuando ella lo señaló, y Raymond se limitó a poner los ojos en blanco, como diciendo que ella decía tonterías otra vez. Siempre la hacía pasar por mentirosa, por loca, y los doctores no hicieron nada más. Una vez le dijeron que si era verdad debía poner una denuncia, y ella lo hizo, pero nunca pasó nada. En el vecindario también era un secreto a voces. Algunos vecinos llegaron a decir que Raymond estaba orgulloso de haber embarazado a su propia hija, y que lo comentaba sin miedo en el barrio, pero los vecinos le tenían miedo o simplemente no querían involucrarse para ayudar a liberar a Lydia. Cuando los niños nacieron, a Lydia no se le permitía hablar con ellos ni ellos con ella. Raymond la trataba como una mujer que había dado a luz a sus hijos, y al instante perdía todo derecho sobre ellos, porque para él, esos eran sus hijos y los de Lucien. Incluso hacía que Lucien la mirara con desprecio y la insultara, y él mismo la insultaba y maltrataba, llegando a decir que la iba a llevar al ático para abusar de ella delante de todos. No ocultaba nada, quizá porque en su casa y en su barrio se sentía intocable y dominante. La única razón por la que Lydia dejó de intentar escapar fueron sus hijos. Pero antes de tenerlos, Lydia intentó fugarse varias veces junto con sus hermanos. Finalmente, se liberó de los maltratos de Raymond en 1999, cuando su padrastro murió. Algunos medios dicen que fue un paro cardíaco, otros que una embolia pulmonar. No sabemos con certeza la causa. Lo que sí sabemos es que Raymond tenía diabetes y le habían extirpado algunas partes del cuerpo por no seguir los cuidados necesarios. Podría decirse que la muerte de Raymond trajo tranquilidad y felicidad a Lydia, pero en realidad en ese momento le afectó mucho. Cuando una persona ha estado bajo el dominio de otra durante tanto tiempo, se genera una dependencia, lo que se conoce como síndrome de Estocolmo, cuando se crea un vínculo afectivo entre la víctima y su captor. Lydia recuerda el día del entierro. Todos estábamos allí. Es importante señalar que, desde que Raymond los recuperó, ninguno de los 3 hermanos asistió a la escuela ni tuvo una educación normal. Eran analfabetos, y eso fue precisamente para quitarles cualquier herramienta que les permitiera valerse por sí mismos lejos de él. Fue un método de control y abuso. Al morir Raymond, gran parte del mundo que Lydia conocía murió con él, y tuvo que aprender a empezar una vida completamente nueva, desde cero. También debo contarles que cada vez que los niños escapaban y denunciaban ante las autoridades, quedaban pruebas de ello.
Lidia aún conserva copias de esos documentos. También hubo denuncias por contaminación acústica presentadas por los vecinos del edificio donde vivían antes de la granja, e incluso un informe pericial de 1975 del Instituto Médico Judicial que certificaba que la niña había sido sumergida directamente en agua hirviendo. Por eso, Raymond y Lucien fueron declarados responsables en 1997, pero lograron evadir la justicia presentando un documento falso en nombre de Lidia que solicitaba renunciar al procesamiento. La abogada de Lidia, ya adulta, dijo que Raymond infundía miedo, que incluso llegó a disparar contra gendarmes y servicios sociales. Cualquiera pensaría que al morir el hombre que tanto la hizo sufrir, lo primero que Lidia haría sería salir de esa casa y denunciar todo lo ocurrido ante la justicia. Pero la verdad es que para Lidia no había justicia. Todas las veces que ella y sus hermanos escaparon, los vecinos y la policía los devolvían a casa, donde seguían sufriendo junto al hombre que tanto daño les hizo. No importaba lo que dijeran o contaran, así que cuando Raymond ya no estuvo, Lidia continuó su vida como pudo y conoció a un hombre llamado Sylvain Skierl. Esto a pesar de seguir bajo el mismo techo que su madrastra, porque si bien Raymond ya no vivía, Lucien seguía allí con Lidia y sus 6 hijos. El control y las torturas ya no eran los mismos, y eso le dio a Lidia un poco más de libertad. Así pudo conocer a Sylvain, quien poco a poco conoció su historia y la animó a denunciar a la madrastra y echarla de casa. Ya que su padre nunca pagaría por lo que hizo, era justo que Lucien lo hiciera, porque ella lo presenció todo y nunca hizo nada para detener los horrores. Incluso participó en algunas torturas. En 2007, la madrastra de Lidia, Lucien Ulrich, fue juzgada. La sentencia inicial le pareció insuficiente a Lidia, pero finalmente el tribunal condenó a la mujer a 4 años de prisión, exentos de cumplimiento. Lucien recibió esta condena también por agresión sexual a uno de los hijos de Lidia, un niño menor de 15 años en esa época. Hoy, Lidia vive en Coulombe, al oeste de París, con Sylvain, su pareja. Él adoptó a sus 6 hijos, y juntos tuvieron 2 más, Amandine y Maxime. Ella dice que cuando conoció a Sylvain, conoció el amor, que él fue quien los salvó a todos, que es como su terapeuta y hasta un trabajador social que hizo todo y más por su familia. La clave para rehacer su vida fue dejarse ayudar por profesionales y encontrar un círculo afectivo como el que halló en su pareja actual. Aunque cree que vivió el infierno en la tierra, también le tocó conocer el cielo al rehacer su vida. El infierno lo vivió cada vez que los vecinos la traían de vuelta a casa, cada vez que los médicos veían sus heridas y callaban. En todas esas ocasiones, ella sintió que era una mentirosa para los demás. Por extraño que parezca, Lidia aún vive en la misma casa donde fue cautiva. Dice que ni siquiera ha reformado el lugar donde su padre la encerraba para abusar de ella, pero ha aprendido a vivir a pesar de todo lo malo que allí ocurrió. Aprendió a leer y escribir, y recibe tratamiento psicológico. Ama a cada uno de sus hijos y al hombre que eligió para compartir su vida. En 2008, Lidia escribió un libro sobre su historia, Le silence des autres, El silencio de los otros, con el periodista y escritor francés Jean-Michel Caradec. Lo que la impulsó a hacerlo fue la noticia del caso de Elisabeth Fritzl, un caso muy conocido. En su libro, Lidia critica a los medios de comunicación y a las autoridades por descuidar su caso, porque fue el silencio de esas personas lo que la mantuvo a ella y a sus hermanos soportando años de dolor, abusos y torturas inimaginables. Parece haber mucha más oscuridad en torno a Raymond Guardo de la que conocemos. Después de que este horrible caso saliera a la luz, la policía investigó más a fondo su conducta. Se cree que pudo estar involucrado en el asesinato de 4 niñas en la zona de París en 1987. Virginie Delmas, de 10 años, Geraldine Grady-Harry, de 10, Perrine Dion, de 7, y Sabine Dumont, de 9. En la ropa de esta última se encontraron restos de ADN masculino, por lo que se exhumó el cuerpo de Raymond varias veces para hacerle pruebas, pero no se halló vínculo alguno con Guardo. El resto de las pruebas eran solo circunstanciales. Por ejemplo, 2 de los lugares donde aparecieron los cuerpos de las niñas eran sitios donde Lidia había dicho que su padrastro abusaba de ella. Uno de ellos era un huerto que pertenecía nada menos que a un amigo de Raymond. También se sabe que la ruta N34, muy utilizada por Raymond, era común a los 4 casos. Además, se supo que Raymond solía hacer reformas en su casa, usando hormigón para crear pequeños escondites en las paredes, y también hacía agujeros para espiar a sus hijos. Por estas sospechas, se allanó la propiedad con gendarmes, agentes de policía, un contratista, un transportista, un mecánico y expertos del Instituto de Investigación Criminal de la Gendarmería Nacional. Estuvieron varias horas revisando si había pertenencias de alguna víctima escondidas en la vivienda. Rompieron varios pisos, examinaron un pozo y las paredes,
pero no encontraron nada que lo vinculara directamente con esos homicidios. Por otro lado, para afirmar que fue un monstruo, no hacían falta más pruebas que los maltratos que sufrió su propia hijastra. Y para quienes se preguntan por qué lo hizo, existe una hipótesis. Muchos creen que su conducta se debió al engaño de su esposa mientras él estaba en prisión. Pero esta teoría no se sostiene, porque también maltrataba a sus hijos biológicos. Ellos sufrieron un infierno similar al de su hermana, aunque pudieron escapar. Lidia aún guarda cierto resentimiento hacia sus hermanos por haberse ido sin ella, pues cree que podrían haberla llevado consigo y salvarla del infierno que tuvo que padecer después. Es importante destacar que el comportamiento de Raymond no fue motivado por una venganza hacia su mujer. Su violencia y abuso parecían arraigados en su personalidad y afectaron a todos los que lo rodeaban, incluidos sus propios hijos. Se sabe que en muchos casos, quienes sufren maltrato luego repiten esa conducta. Por ejemplo, en casos de abuso, a menudo el abusado termina abusando, cuando lo razonable sería no infligir a nadie el mismo sufrimiento. Quizá ese fue el caso de Raymond, que de niño sufrió algún tipo de abuso y eso lo llevó a comportarse así de adulto. Esto, por supuesto, no justifica ninguno de sus actos, es solo una hipótesis. El caso de Lidia Guardo es uno en el que todo falló, en el que todo pareció conspirar para convertir la vida de esta mujer en un infierno construido en el seno de su propia familia, ese lugar donde todos creemos que deberían reinar la seguridad, la tranquilidad y el amor, no una vida de castigos, abusos y sufrimiento. El sufrimiento de Lidia habría terminado cuando ella tenía 12 años si las autoridades hubieran hecho su trabajo, pero no fue así. Ella sufrió desde 1971 hasta 1999, un total de 28 años. Y así termina el caso de hoy. Pero ahora quiero conocer su opinión. ¿Qué piensan de todo lo que ocurrió? Déjenmelo en los comentarios, siempre leo lo que escriben. Si les gustó este contenido, recuerden darle like y suscribirse para no perderse los próximos casos. Nos vemos en la próxima historia.